Bien, siendo 7:35 de la noche, les doy la más cordial bienvenida a todos en esta primera charla de actualización profesional organizado por Solertia. El tema que se va a abordar el día de hoy son los cambios en la nueva versión de la norma ISO 37001-2025, Sistemas de Gestión Antisoborno. Esta norma ha sido actualizada recientemente, hace pocos meses. Entonces, el día de hoy se van a abordar puntualmente esos cambios, ¿sí? La charla va a durar 2 horas y ahora les voy a presentar al expositor. Ya. Nuestro expositor el día de hoy es el ingeniero Aldo Sarmiento. Él es ingeniero industrial de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Cuenta con maestría en gerencia de la calidad y desarrollo humano. Tiene un diplomado en gobernabilidad, gerencia política, gestión pública y finanzas corporativas. Es auditor líder para ENOR SGS del Perú y otras certificadoras. Tiene experiencia en evaluación de la conformidad, ya que es evaluador líder del INACAL, es miembro de los comités técnicos de normalización para la gestión de la calidad y evaluación de la conformidad del INACAL. Tiene más de 30 años de experiencia en todo lo que es sistemas de gestión. En cuanto a ISO 37001, él ha sido capacitado por el INACAL en la interpretación y auditoría de esta norma. Ha impartido cursos en interpretación y auditor interno y ha realizado auditorías de certificación ISO 37001 para organizaciones públicas y privadas, en certificadoras internacionales como en Argentina, Chile, Ecuador, México y Perú. Sí. Por interno me han estado preguntando algunas personas que están interesadas en certificarse por esta charla. Acá les doy brevemente los detalles. ¿Sí? Se tendría que realizar la transferencia de 30 soles a la cuenta bancaria que está a nombre de Avantia. Este detalle le podemos dar por interno. Sí, por favor, ahí nos vuelven a escribir tanto a mi número o al número de Pablo para brindarles este número de cuenta y luego, sí, y luego enviar el comprobante al número 947-781, que es el número del administrador del grupo. La certificación que contiene la entrega del certificado digital, el video de esta charla y las diapositivas de la charla. Bien, por el momento eso es todo por mi parte. Le doy pase al ingeniero Aldo Sarmiento para que inicie la charla. Muy buenas noches. Por favor, me confirman, Patricia, ¿se me logra escuchar, ver? Sí, sí se escucha. Ok, la imagen también está activada. Ok, sí, sí también. Bien, muy buenas noches. Muchas gracias ante todo por la paciencia. Esta charla estuvo programada hace una semana por razones de salud. Estaba mal de la garganta, todavía continúa un poco mal y tuvimos que reprogramarla para el día de hoy. Tal como lo dijo Patricia, lo que vamos a ver acá son los cambios, específicamente los cambios que se presentan en esta nueva versión de la norma ISO 37001. Solo recordarles de que esta charla, porque es una charla, tiene corta duración, está orientada a ver los cambios, ¿no? No podríamos en una hora y media, 2 horas, poder revisar todos los requisitos de la norma ISO 37001. Ese no es propósito de esta charla, sino ver los cambios, ¿bien? Eh, y el objetivo de la charla, pues, identificar y entender los principales cambios de esta nueva versión
del año 2025 de la ISO 37001 y aún siendo el tiempo breve, dar algunas pinceladas, algunos lineamientos para planificar la migración de la norma ISO 37001 de la versión 2016 a la del año 2025. Bien. Entonces, para este propósito vamos a tener tres puntos a tratar, ¿no? Daremos una mirada para ver el tamaño de la familia 37.000, el grupo de normas 37.000 es una familia que está en crecimiento, ¿ya? Y es importante darle una mirada porque el tema antisoborno es una parte y probablemente termine siendo una parte pequeña de todo un conjunto de normas que tiene eh, un campo de aplicación muy interesante, ¿bien? Luego ya veremos a los principales cambios de la norma 37001 en su versión 2025 y finalmente veremos cómo deberían organizarse, ¿no? De manera general para poder atender los requisitos de migración. Si ustedes ya están certificados, ¿no? Deben seguir algunos pasos para migrar a la nueva versión. ¿Ya? Si no están certificados, pues bueno, ya desde el inicio entender cuáles son las diferencias que tenemos con la versión anterior y implementarlo, ponerlo en marcha, ¿no? Bien, eh, permítanme un segundito aquí. Ya, para optimizar mejor el ancho de banda, voy a cortar el video un instante y vamos a centrarnos directamente en los puntos, ¿no? Entonces, bueno, acá hay un error, acá hay un error, esto es el punto uno. El punto uno, introducción a las normas ISO 37001. Señores, el comité técnico que creó estas normas, ustedes saben que ISO funciona por comités técnicos, ¿no? El comité técnico 309, ¿no? El que está encargado de las normas ISO, de las normas en general, estas que nacieron con esta norma ISO 37001, ha ido creciendo, ¿no? Si siguen mi cursor, tenemos la ISO 37001 que apareció en el año 2016, ¿no? Esta norma ya tiene desde el año 2021 una norma que la acompaña donde ayuda a tener lineamientos de cómo implementarla. Eso es la ISO 37001 y está desde el año 2021. ¿Ya? Esta norma, si bien es la certificación ISO 37001 es una certificación voluntaria, ¿no? Esta norma trabaja en el Perú bajo el marco de los requisitos de la Ley 30424, ¿no? Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, ¿no? Y bueno, esta ley también ha tenido una modificatoria, ¿no? Es donde se ha ampliado el conjunto de delitos, ¿no? Porque no solo ve la parte de soborno, sino otros tipos de delito, esta es la ley 31740, ¿bien? Pero, a ver, eh, el lenguaje de la norma, siempre hemos hablado de la gestión antisoborno, ¿no? De hecho, en la versión anterior nos hablaba del responsable de la función cumplimiento antisoborno, ¿no? Se utilizaba la palabra cumplimiento. La palabra cumplimiento siempre se utiliza cuando los requisitos son legales, ¿ya? Por eso hablamos de auditoría de cumplimiento o auditoría de conformidad. Cuando hablamos de auditoría de cumplimiento es porque los requisitos son legales, ¿ya? En estos sistemas de gestión que son voluntarios, nuestros requisitos entonces son auditorías de conformidad, porque vamos a verificar que se cumplen requisitos que la propia organización ha decidido cumplirlos, no porque existe una ley, ¿ya? Entonces, ¿a qué viene esto? De que el tema de soborno es una parte dentro de todo un tema mayor de cumplimiento de leyes. Y por eso eh, la norma ISO 37000 es parte de uno de los requisitos que las organizaciones deben cumplir, porque en todas partes del mundo hay leyes antisoborno, pero también hay leyes para la seguridad y salud en el trabajo.
leyes de cumplimiento tributario, leyes en la parte ambiental, ¿no? Entonces, el campo de cumplimiento de los requisitos legales es muy amplio. Entonces, han aparecido normas como la ISO 37001, gobernanza de las organizaciones, orientación, la ISO 37004, gobernanza de las organizaciones, modelo de madurez de la gobernanza, de cómo una organización se ordena para cumplir con todas sus obligaciones legales, ¿no? La cantidad de legislación que aplica a una organización puede ser muy grande. De hecho, si ustedes alguna vez se han puesto a buscar las leyes, toda la regulación, leyes que son aplicables en salud y seguridad, ¿no? Seguridad y salud en el trabajo es amplia. Si a eso le suman los requisitos legales para la parte ambiental, es amplia. Súmenle a eso todos los requisitos, toda la legislación tributaria, contable, ¿no? Entonces es muy amplia. Entonces, estas normas también son conscientes de que el cumplimiento legal puede ser muy grande, muy grande. Entonces, estas normas también se basan en cuál es el riesgo de incumplir los requisitos legales. Y por eso se trabajan los modelos de gestión de riesgos, ¿ya? La norma ISO 31000, perdón, saben que contiene las directrices para la administración del riesgo, ¿no? Entonces, esto se usa en estas normas ISO 37000, se usa en las normas de la familia ISO 37001. Ahí tenemos la ISO 37009, ¿no? Conflictos de intereses, ¿no? Directrices para la identificación, tratamiento de los conflictos de intereses. Tenemos la ISO 37302, ¿no? Evaluación de la efectividad, o sea, qué indicadores pueden utilizar una organización que implementa un sistema de gestión antisoborno o implementa un sistema de gestión de cumplimiento legal, ¿no? También hay dentro de esta familia de normas sistema de gestión de denuncias, de irregularidades, ¿no? Uno de los temas básicos, fuentes de información vital para que un sistema de gestión antisoborno funcione, son los canales de denuncia, ¿no? Entonces, esta norma, la ISO 34000, ya nos da algunos lineamientos para la gestión de las denuncias, ¿no? También tenemos el tema de la gobernanza de la organización, de selección, creación y utilización de indicadores. Fíjense que, miren, eh, el peso que le está dando el tema de indicadores dentro de esta familia de normas, ¿no? Ahí, la ISO 37005, ¿no? La ISO 37006, ¿no? Gobernanza organizacional, metodología y fundamento de indicadores para una gobernanza eficaz. Está en color rojo porque es una norma que todavía está en desarrollo, pero ya hay un comité técnico que se está encargando de ella, igual que la 37014, ¿no? Madurez de la gobernanza para grupos de organizaciones, ¿no? Eh, Tenemos la ISO 37003, ¿no? Sistema de gestión de control del fraude. Como ustedes recordarán, la ISO 37001 no trata el fraude, no lo trata, ¿no? Entonces hay un sistema de gestión de control del fraude. Está en desarrollo la ISO 37303, ¿no? Directrices para la gestión de competencias y el desarrollo de personal, ¿no? Competencias, ¿no? Desarrollo de competencias y desarrollo de personal dentro de este esquema del compliance, del cumplimiento, ¿no? Del cumplimiento de la legislación, dentro de la cual también están los temas antisoborno. Está también en desarrollo la ISO 37304, ¿no? Requisitos para los organismos que realizan auditorías y certificaciones del sistema de gestión de cumplimiento normativo. ¿Ya? Ahí también, fíjense, este, lineamientos que van específicamente para los que realizan auditorías, ¿no? Y certificaciones, ¿no? Y la 37008, ¿no? Investigaciones internas, ¿no? Orientación, ¿no? De cómo una organización puede realizar las investigaciones internas cuando hay denuncias de posibles situaciones de soborno o de incumplimiento normativo, ¿no? Porque esto se amplía y va más allá, no solo se restringe a la parte de antisobornos, y va también a la parte de cumplimiento normativo, cumplimiento legal.
Bien. Y como base tenemos las normas que son bastante conocidas de las directrices para la auditoría del sistema de gestión y las directrices para el uso de métodos de auditoría remota en la auditoría de los sistemas de gestión, ¿no? Saben ustedes ya de que ISO ha establecido no hace muchos meses esta norma para directrices en las auditorías remotas, ¿eh? Eso es solo para darles una idea de que esta familia del compliance, del cumplimiento, ¿no? Está creciendo y una parte de ellas es el tema antisoborno. Pero todas estas normas que dicen cumplimiento son perfectamente aplicables para el tema antisoborno. Solo que antisoborno, insisto, es una parte de los requisitos legales que debe cumplir las organizaciones. ¿Bien? Veamos entonces los principales cambios de la norma ISO 37001. ¿Bien? Como recordarán, todas las normas de sistema de gestión tienen una estructura unificada, ¿no? Para eso ISO tiene una directiva, la directiva número uno. En la directiva número uno está cómo se gestionan los comités técnicos, ¿no? Ya mencioné de que el comité técnico 309 es el que se encarga de estas normas de compliance. Dentro de ellas está la norma ISO 37001, ¿no? Entonces, esta norma, perdón, esta directiva uno, específicamente el anexo SL, es el que establece de que todos los sistemas de gestión deben tener esta estructura que están viendo en pantalla. ¿Por qué se ha dividido en dos partes? Porque las del lado izquierdo no son auditables, ¿no? Los requisitos, la palabra debe aparece en los requisitos del número 4 hasta el número 10, ¿no? Eso se mantiene exactamente igual. ¿Ya? No ha habido no ha habido ningún cambio en esto. Se mantiene. Más bien hasta se ha reforzado, porque en esta nueva versión de la ISO 37001 lo que se hace también es la redacción, ajustarla, afinarla para que sea más fácil su integración con otros sistemas de gestión, tipo ISO 9000 en calidad, ISO 14000 en gestión ambiental, ISO 45000 en seguridad y salud en el trabajo, por ejemplo, ¿no? Veamos qué cambios se han presentado. Ya estamos en la parte de los cambios, ¿no? Veamos cambios en las definiciones, ¿no? Órgano de gobierno. A ver, antes que nos decía, grupo u órgano que tiene la responsabilidad y autoridad final respecto de las actividades, la gobernanza y las políticas de una organización y al cual la alta dirección informa y por el cual rinde cuentas, ¿no? Esa era la definición que tenemos en el requisito 3.7, ¿no? Órgano de gobierno. Bien, entonces lo que ha hecho la norma, como les digo, es facilitar el entendimiento, ¿no? Grupo u órgano, nos decía la versión anterior, pero en realidad no tiene por qué ser un grupo. El órgano de gobierno puede ser una persona y así lo pone directamente esta nueva versión, ¿no? Persona o grupo de personas que tienen la máxima responsabilidad sobre toda la organización. Y cuando decimos máxima es porque la alta dirección, ahí queda implícito, le rinde cuentas, le rinde cuentas, ¿no? En la versión anterior nos dice no todas las organizaciones, como nota, ¿no? No todas las organizaciones, especialmente las organizaciones pequeñas, tendrán un órgano de gobierno independientemente de la alta dirección, ¿no? Ahora, en la versión actualizada, un órgano de gobierno puede establecerse explícitamente en diferentes formatos, incluido, entre otros, un consejo de administración, entendido como sí, un consejo de administración, dependiendo de la forma societaria, ¿no? Sociedad anónima abierta, sociedad anónima cerrada, ¿no? Puede ser una junta de supervisión, un director único, directores mancomunados o varios directores, ¿no? Entonces, es como la forma societaria, la forma en que se han otorgado los poderes desde la constitución de la empresa, de la organización en general, ¿sí? Entonces, nada, nos ayuda a entender de que no tiene por qué ser un grupo de personas, puede ser una persona o un grupo de personas y el máximo nivel.
¿no? Bueno, también ahí nos seguimos con un órgano de gobierno. Hay una nota 2, ¿no? Las normas del sistema de gestión hacen referencia al término alta dirección para describir un rol que, dependiendo del estándar y del contexto organizacional, reporta y es responsable al órgano de gobierno, ¿no? O sea, lo que ha hecho es desagregar la nota anterior en dos notas, ¿no? Nota 3: no todas las organizaciones, en particular las pequeñas y medianas, tendrán un órgano de gobierno separado de la alta dirección. En tales casos, la alta dirección ejerce el rol de órgano de gobierno. Como verán, con respecto a la versión anterior, en realidad no hay ningún cambio, solo son precisiones. Precisiones en cuanto al concepto de órgano de gobierno. Teníamos antes el requisito 317, contratar externamente, ¿no? O sea, la tercerización, la compra, ¿no? Dice, ¿qué nos decía la versión anterior? Establecer un acuerdo mediante el cual una organización externa realiza parte de una función o proceso de una organización, ¿no? Tercerizar, ¿no? Entonces, nada. ¿Por qué no existe ya la versión del 2025? Porque siempre, 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 cuando subcontratamos algo, estamos entregándolo a un socio de negocio, y la norma siempre ha explicado, ¿no? De que tenemos que ver con nuestro socio de negocio cuáles son los socios de negocio que tienen un riesgo más que bajo y sobre ellos tenemos que hacer tratamiento, ¿no? Entonces ya no se preocupa la norma porque podría generar ruido, ¿no? El contrata externamente, perfecto, ese es un socio de negocio. Y todos los controles en la ISO 37001 le son aplicables. Se retira esta definición. El tema de conflicto de intereses, ¿no? Hay una modificación. Como se ha retirado la definición 317, ha variado un poco la numeración, ¿no es cierto? Estamos retirando, donde antes era 329, ahora es 328, ¿no? Si antes era situación donde los intereses de negocio, financieros, familiares, políticos o personales podrían interferir con el juicio de valor del personal en el desempeño de sus obligaciones hacia la organización, ¿no? Es la definición del 2016. La versión actualizada nos dice situación en la que una parte interesada tiene un interés personal o interés organizacional, ya nos aporta más información, ¿no? Porque de repente no es que toda una organización, sino es una persona tiene algún interés en particular, ya sea directa o indirectamente, que puede comprometer o interferir con su capacidad de actuar de manera imparcial en el cumplimiento de sus funciones en el mejor interés de la organización, ¿no? Entonces, ya, en realidad lo que nos está aclarando, ¿no? Aclarando quiénes pueden ser partes interesadas, ¿no? Las notas también siempre ayudan. Como ustedes saben, las notas no son auditables, pero sí nos ayudan a entender el concepto, ¿no? Nota uno: pueden existir diferentes tipos de intereses personales, ¿no? Tales como comerciales, financieros, familiares, profesionales, religiosos o políticos. Acuérdense que esta norma aplica para organizaciones con o sin fines de lucro, ¿no? Entonces, porque alguien podría decir, pero ¿y qué tiene que ver un tema religioso o político? Pues hay organizaciones donde de repente podrían, no sé, estoy pensando, digamos, un ejemplo en el cual dice, tú eres de tal religión, ¿no? Sí, te doy un tratamiento distinto, ¿no? ¿Listo? Entonces véalo en el marco de que esto puede cobrar sentido, quizás en algunas organizaciones y en otras no. Bien. En la nota 2 nos dice el interés organizacional. Se refiere a los intereses de una organización o parte de una organización, por ejemplo, un equipo, un departamento, en lugar de los intereses de un individuo, ¿no? Entonces ahí nos va dando ejemplos de conflictos de interés. Un concepto nuevo. Y qué bueno que lo introdujo. Qué bueno que lo introdujo, ¿no? El tema de la cultura antisoborno. Es un concepto nuevo.
no existía en la versión anterior como definición, ¿no? ¿Y qué es cultura? Pues bueno, son valores, ¿no? Ética, creencias y conductas que existen en toda una organización e interactúan con la estructura y los controles de la organización para generar normas de comportamiento. Y acá quiero resaltar eso para que nos recordemos, ¿no? Finalmente, la cultura se expresa, se evidencia a través de normas de comportamiento, ¿ya? Que sean propicios para la política antisoborno y el sistema de gestión antisoborno. Bien, entonces este término inclusive ya nos dice, ha sido adaptado de la norma ISO 37301, ¿no? Sobre la cultura de cumplimiento. Bien, acuérdense, aparece el concepto de cultura antisoborno. Ahora sí, vayamos a ver, porque esto lo que acabamos de ver son los cambios en los requisitos, ¿no? Vayamos a ver los cambios ya en aquellas cosas que son parte de los debe que establece la organización, ¿no? En el 4.1 hay un cambio que ustedes ya saben seguro, ¿no? Ustedes saben de que hay un compromiso de ISO con todo el tema de cambio climático, ¿no es cierto? Y han habido adendas a todas las normas de todos los sistemas de gestión para incluir el tema de cambio climático dentro de los sistemas de gestión. Bueno, esto ya lo que eran adendas ahora se ha incorporado dentro del cuerpo, del texto de estas normas, ¿no? Entonces, 4.1, la parte A, la parte B, exactamente igual, ¿no? Verán, no hay cambios, ¿no? Estamos resaltando con color azul todo lo que significa cambio. Por tanto, no hay un cambio en esta parte que estamos mostrando en 4.1 A y B, ¿no? En el punto C, tampoco. Punto D, igual. E, igual. F, socios de negocio. ¿Dónde está el cambio? ¿No? G y H se mantiene y ya lo que está en las adendas se incorpora como parte del texto, ¿no? La organización también debe determinar si el cambio climático es un factor relevante cuando eh, se analizan, ¿no? Los factores internos y externos de la organización con respecto al tema de la gestión antisoborno. Bien. Entonces, esto ya era un cambio anunciado. Ustedes saben perfectamente que tenía que ser incorporado en la nueva versión que acaba de aparecer en febrero de este año. Bien, entonces, ya estaba avisado este cambio. Veamos, en el requisito 4.2, ¿no? Donde vemos en este requisito las necesidades y expectativas de las partes interesadas, ¿no? Porque a estas normas les importa mucho el contexto donde operan, ¿no? Y dentro de ese contexto, las partes interesadas pueden tener un rol muy importante. Es más, puede ser un rol que nos facilite o nos dificulte la implementación y mantenimiento de nuestro sistema de gestión. ¿Ok? Entonces, ¿qué se ha incorporado acá? A ver, la parte A y B, exactamente igual. ¿Ya? Y lo que se agrega, ¿cuáles de estos requisitos serán abordados a través del sistema de gestión? ¿No? Eh, Requisitos relativos al cambio climático. Entonces, igual que en el 4.1, se introduce cuáles son los requisitos, las necesidades y expectativas relacionadas al cambio climático, ¿no? Entonces, ¿cuáles de estos requisitos serán abordados a través del sistema de gestión? Tenemos que tener claro, ¿no? Cuáles son los requisitos de las partes interesadas que nosotros como organización nos comprometemos a atender. ¿Qué pasa si no lo atendemos? Porque si nos damos el trabajo de identificar los requisitos de las partes interesadas, es porque queremos tener satisfecho a nuestras partes interesadas. Si tenemos satisfecho a nuestras partes interesadas, estas serán un valor un grupo que nos permitirá
implementar, mantener nuestro sistema de gestión antisoborno. No será una barrera, no será una dificultad. Por eso es que si identificamos los requisitos, debemos que decir cuáles van a ser abordados, ¿no? Porque miren, hasta ahorita era las partes interesadas que son pertinentes, los requisitos pertinentes de esta parte interesada. Punto. Ahí terminaba. Ya te pregunté qué es importante, ¿no? Ya te pregunté qué es importante como parte interesada. Sí, pues, pero venía lo fundamental en realidad, ¿no? ¿Cuáles de estos requisitos? ¿Qué cosas nos comprometemos como organización para cumplir? Muchas de estas temas de requisito de la parte interesada van en cuanto a información, ¿no? Información, están muy preocupados. Muy bien, ¿y qué estás haciendo ustedes como organización para prevenir, detectar, enfrentar el soborno, ¿no? Entonces, estas partes interesadas normalmente miran mucho esto de la información. Ajá. Aquí, en el requisito 4.4, sistema de gestión antisoborno, hay un cambio, ¿no? Hay un cambio que en realidad, si ya lo tienen implementado, su sistema de gestión, normalmente todos los sistemas de gestión ya tienen documentado, ¿no? Este sistema de gestión. Entonces, porque antes no se utilizaba la palabra debe documentarse, ¿no? Lo que nos dice en la versión anterior, el sistema de gestión antisoborno debe contener medidas diseñadas para identificar y evaluar el riesgo y para prevenir, detectar, enfrentar el soborno, ¿no? O sea, uno de los párrafos. La primera parte se mantiene igual, ¿no? Pero nos pedía ello. Ahora, en la nueva versión, creo que es el segundo párrafo del 4.4, nos dice el sistema de gestión antisoborno debe documentarse e incluir medidas diseñadas para identificar, evaluar el riesgo de soborno, así como para prevenir, detectar y enfrentar casos de soborno. Y entonces, lo nuevo, digamos, lo trascendente acá es que ya ha incorporado el texto de debe documentarse, ¿no? El sistema de gestión debe documentarse. En la práctica, creo que los que ya han implementado su sistema de gestión ya lo tenían así, ¿no? Pero ahora sí lo hace explícito en el requisito 4.4. En la parte de evaluación de riesgos de soborno, eh, lo que hace es una precisión en realidad, es una precisión, ¿no? Porque si se dan cuenta, en la versión anterior nos dice la organización debe realizar de forma regular evaluaciones del riesgo de soborno que deben, y ahí nos listaba A, B, C, ¿no? Ahora la norma lo hace más explícito, ¿no? Debe realizar de forma regular, ¿no? Entonces no dice, no, de forma regular, sí, pues, pero nos induce a que esto esté más especificado, ¿no? La organización debe realizar a intervalos planificados, no sé, cada 3 meses, cada 6 meses, cada 9 meses, cada 12 meses, ¿no? A intervalos planificados, evaluaciones del riesgo de soborno que deben, y pum, se mantienen los puntos, ¿no? Identificar el riesgo de soborno, analizar, evaluar y priorizar los riesgos, evaluar la idoneidad y eficacia de los controles, ¿no? Ese tema de fondo se mantiene, solo que ahora nos pide, por favor, ¿no? Definamos, debe realizar a intervalos planificados, ¿ya? Porque en la versión anterior, de forma regular. En realidad lo hace más explícito, ¿no? No es un requisito nuevo en realidad, ¿no? Sino lo hace más evidente la necesidad de que un sistema de gestión tiene que estar planificado. Órgano de gobierno, órgano de gobierno. Eh, La versión anterior nos decía, pues, cuando la organización cuente con un órgano de gobierno, dicho órgano de gobierno debe demostrar su liderazgo y compromiso con respecto al sistema de gestión antisoborno a través de, y ahí pues, sus responsabilidades, ¿no? Pues el órgano de gobierno tiene que aprobar la política, tiene que asegurar que la estrategia de la organización y la política antisoborno se encuentren alineadas,
y en su momento va a recibir y tiene que revisar la información sobre el contenido y el funcionamiento del sistema de gestión antisoborno, ¿no? Eh, Ahora la versión nueva no es una precisión, dice, cuando la organización cuente con un órgano de gobierno separado, ¿no? Dicho órgano debe demostrar su liderazgo y compromiso con respecto al sistema de gestión antisoborno. ¿Por qué me haces, no señala esto de separado? Porque sin el órgano de gobierno en una empresa pequeña, ¿no? La máxima autoridad puede ser el gerente general, ¿no? O un hombre similar. Entonces, ese gerente general también toma el rol de órgano de gobierno, ¿no? Entonces, ahí no hay un órgano de gobierno separado. Es por eso que lo quiere aclarar, ¿no? Entonces, en una organización pequeña, ya lo sabíamos nosotros típicamente, ¿no? Que ante la ausencia de un órgano de gobierno, el gerente general toma ese rol y por tanto puede aprobar la política antisoborno, ¿no? Qué más nos trae en cambios? El punto D del 5.1, ¿no? El tema de requerir los recursos adecuados y apropiados necesarios se mantiene. El de que el órgano de gobierno debe ejercer una supervisión razonable sobre la implementación del sistema de gestión antisoborno de la organización, ¿no? Por la alta dirección y su eficacia, ¿no? Digamos, eso es un tema fundamental, ¿no? Supervisión razonable. O sea, cómo se siente el órgano de gobierno tranquilo, ¿no? Con lo que le está informando la alta dirección, qué hace para prevenir, detectar y enfrentar el soborno. ¿Bien? La nueva versión lo que aclara es ejercer una supervisión razonable sobre la implementación del sistema de gestión antisoborno de la organización por la alta dirección, ¿no? Porque operativamente esto lo lleva la alta dirección, sus resultados esperados y su efectividad. Entonces, fíjense que retira la palabra eficacia, ¿no? Pero qué es eficacia? Eficacia es el logro de los objetivos, ¿no? ¿Y qué son los objetivos? Son los resultados esperados. Entonces lo que hace es desagregar la palabra eficacia y explicarla en sus resultados esperados y su efectividad. O sea, de qué manera se han obtenido los resultados esperados, ¿no? ¿Qué cosas habían planificado hacer? ¿Qué metas, qué indicadores tenían, ¿no? Entonces, se alcanzaron, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene que revisar el órgano de gobierno. Lo hace más explícito esta versión de la norma. ¿Bien? Y de nuevo, vuelve en el último párrafo del 5.1.1, ¿no? Estas actividades deben llevarse a cabo por la alta dirección si la organización no tiene un órgano de gobierno, ¿no? Entonces, ahora en la nueva versión nos dice, estas actividades deben llevarse a cabo por la alta dirección si la organización no tiene un órgano de gobierno separado. Listo. En alta dirección. A ver, en alta dirección hay unos cambios que igual, retira algún texto, ¿no? Porque no quiere ser redundante, porque hay algunos términos, algunas partes que ya se explicaban en otras secciones de la norma, ¿no? El primer párrafo queda igual, ¿no? La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al sistema de gestión antisoborno. Bueno, para eso es la alta dirección, ¿no? Demostrar liderazgo y compromiso. El punto A nos decía, asegurándose que el sistema de gestión antisoborno, incluyendo la política y los objetivos, se establezca, implemente, mantenga y revise para abordar adecuadamente los riesgos de soborno de la organización, ¿no? Ahora la redacción es más directa, ¿no? Asegurándose que el sistema de gestión antisoborno, incluyendo la política y los objetivos, se establezca. Punto. Lo deja ahí, lo deja ahí. El punto B, asegurándose de la integración de los requisitos del sistema de gestión antisoborno en los procesos de la organización, ¿no? Acá quiere hacer un agregado y modifica, quiere dejarlo más claro, ¿no? En los procesos de la organización, ya. Pero ahí hay la tendencia, porque
a veces hay ese sesgo, ¿no? De que asocian la palabra proceso solo a la parte operativa, ¿no? Cuando es en toda la organización. La nueva versión nos indica de asegurándose de la integración de los requisitos del sistema de gestión, ¿no? Antisoborno en los procesos de negocio de la organización, ¿no? O sea, en toda la organización, ¿no? O sea, no solo en los procesos, digamos, de soporte, sino en los core, ¿no? En ambos procesos, ¿no? Igual, seguimos en alta dirección, ¿no? En el punto C, ¿no? De 512, ¿no? Antes nos decía desplegando recursos suficientes y adecuados para el funcionamiento eficaz del sistema de gestión antisoborno. Bien, ahora no dice más directo, ¿no? Asegurando que se dispongan los recursos suficientes y adecuados para el funcionamiento eficaz del sistema de gestión antisoborno. Un cambio de redacción, ¿no? Y hace más categórico de desplegando recursos a asegurando que se dispongan los recursos suficientes. El punto E se mantiene tal cual, ¿no? O sea, comunicando la importancia, la gestión eficaz, antisoborno y la conformidad con los requisitos del sistema de gestión antisoborno. Y el punto F sí va más directo, ¿no? Antes nos decía, asegurándose que el sistema de gestión antisoborno esté diseñado adecuadamente para lograr sus objetivos. Entonces, más directo, ¿no? Asegurándose que el sistema de gestión antisoborno logre los resultados previstos. Punto. Porque, ¿y por qué vienen estos cambios a veces de redacción? Porque, a ver, ¿cómo nos aseguramos que esté diseñado adecuadamente? ¿No? O sea, esto podría traer algún sesgo de evaluación, ¿no? Pensando también en los procesos de auditoría, ¿no? Lo que tenemos que asegurarnos es que si hemos planificado algo, si tenemos como meta algo, se alcance. Eso es lo que directamente, ¿no? Porque el otro nos decía, esté diseñado adecuadamente. Entonces podría llevarnos quizás por distraernos en nuestro foco de que debemos lograr los resultados previstos. Y eso se encarga la alta dirección, enfocarnos en ello. Igual, en los puntos H se sigue promoviendo la cultura antisoborno, apoyando a los roles pertinentes de la dirección, ahí sí hace una distinción, apoyando a otros roles relevantes, no de la dirección, o sea, apoyando a diferentes roles, o sea, no solo a otros ejecutivos, a otros, sí, pues ejecutivos, directivos, ¿no? Sino en general al personal, ¿no? Para demostrar su liderazgo en la prevención y detección del soborno en la medida en la que aplica a sus áreas de responsabilidad, ¿ya? Y el punto K, ¿no? Antes nos quedamos con fomentando el uso de los procedimientos para reportar la sospecha de soborno y el soborno real, ¿no? Ahora nos dice fomentando el uso de los procedimientos de denuncia para expresar preocupaciones sobre sobornos sospechosos, sospecha de soborno o reales, ¿no? Por favor, tomen con pinzas lo que está al lado derecho que dice 37.001, 2025, todavía no existe una versión oficial en español, ¿ya? Todavía no. O sea, lo que hemos hecho es traducir, siempre tratando de alinear a la versión anterior, el texto, ¿no? Puede ser de que haya, como en este caso estoy encontrando un pequeño problemilla ahí de traducción, ¿no? Pero el enfoque, la idea es la que se transmite en estas láminas, ¿no? Entonces, en el punto K, fomentando el uso de los procedimientos de denuncia para expresar preocupaciones, ¿ya? Porque hay una diferencia entre una sospecha de soborno, que es lo que nos decía la versión anterior, a una preocupación, porque ya la palabra sospecha implica que hay mayor evidencia o indicios, ¿no? Mientras que al expresar preocupación es que no estamos afirmando que haya una situación de peligro, de riesgo, pero sí hay algún comportamiento,
alguna evidencia que valdría la pena indagar más. ¿Ya? Mira, sobre sobornos sospechosos o reales, ¿no? Entonces, eh, nos deja un poco más claro para que las personas puedan tener conciencia de que no necesito hacer una denuncia solo cuando tengo muy fundamentado una situación de soborno, ¿no? Por ahí también podría venir la preocupación, dice, entonces todo el mundo va a reportar situaciones de soborno. Pues créame que no, ¿no? O sea, la experiencia ha señalado de que las organizaciones que trabajan este tema de manera consistente, sólida, clara, no van a recibir una lluvia de denuncias de situaciones de soborno, ¿no? Lo que sí podría existir son un incremento de denuncias, pero por temas que no necesariamente son sobornos, ¿no? De repente son temas de otra índole, ¿no? O sea, en la experiencia he visto que al fomentar el uso del canal de denuncia, se han incrementado denuncias de maltrato laboral, por ejemplo. ¿Ya? Porque ya el personal se siente empoderado, se siente protegido cuando va a poner de conocimiento de la organización situaciones que deben ser tratadas, ¿no? O sea, eh, y en muchos casos se escapan a lo del tema del soborno, ¿no? Porque los mecanismos de denuncia también son utilizados para otros propósitos como el que les estoy comentando, ¿no? Ya, y a ver, acá ha habido un cambio también en alta dirección, ¿no? En el punto L nos dice, asegurándose de que ningún miembro del personal sufrirá represalias, discriminación o medidas disciplinarias o por informes hechos de buena fe o sobre la base de una creencia razonable de violación o sospecha de violación a la política antisoborno de la organización o por negarse a participar en el soborno, incluso si tal negativa puede dar lugar a la pérdida de negocios por la organización, ¿no? Excepto cuando el individuo participó en la violación, ¿no? Lo que ya el texto, digamos, en esta nueva versión nos indica es lo mismo, ¿no? Asegurándose que ningún miembro del personal sufrirá represalias, discriminación o medidas disciplinarias, o por informes hechos de buena fe o sobre la base de una creencia razonable de violación o sospecha de violación a la política antisoborno de la organización o del sistema de gestión antisoborno. ¿Ya? Fíjense que antes solo se quedaba sobre una sospecha de violación a la política antisoborno, ¿ya? Pero ahora lo precisa más a la política o del sistema de gestión antisoborno, ¿ya? O por negarse a participar en el soborno, incluso si tal negativa puede dar lugar a la pérdida de negocio de la organización, ¿no? Y le quita el tema de, excepto cuando el individuo participó en la violación, ¿no? Nos precisa. Y ya, y finalmente acá en para alta dirección, retira lo de el órgano de gobierno si existe, ¿no? O sea, reportando a intervalos planificados al órgano de gobierno sobre el contenido y el funcionamiento del sistema de gestión antisoborno y de las denuncias de soborno graves o sistemáticas, ¿no? En la versión anterior decía reportando a intervalos planificados al órgano de gobierno sí existe. Ahora no, simplemente directamente indica, retira esa frase de si existe. Requisito nuevo. Ojo, ¿se acuerdan de que apareció la definición de cultura antisoborno? Muy bien, esa nueva definición nos introduce un requisito nuevo, que en la práctica, si han implementado bajo el espíritu de la versión anterior, en realidad no es un elemento nuevo, sino que lo hace explícito, explícito. Veamos, 513 en la versión del 2016 no existe. ¿Qué nos dice? La organización debe desarrollar, mantener y promover una cultura antisoborno en todos los niveles de la organización. Creo que es clarísimo este primer párrafo, ¿no? El órgano de gobierno, la alta dirección y la dirección, ¿no? Y los jefes, los otros gerentes, deben demostrar un compromiso activo
visible, coherente y constante con una norma de comportamiento y conducta que se requiere en toda la organización. ¿Ya? Porque, a ver, finalmente todos estos temas de antisoborno están relacionados al comportamiento de las personas, ¿no? Porque son las personas las que finalmente van a ejecutar, van a permitir los temas de soborno, van a recibir o van a entregar soborno, ¿no? Y es a través del desarrollo de una cultura antisoborno, es que las personas van a sentir esa barrera, ¿no? Independientemente que los estén observando, independientemente de que existan o no controles, va a haber un valor, va a haber un tipo de conducta aceptable, ¿no? Éticamente correcta que debería impedir que se acepten, se realicen actividades de soborno, ¿no? Entonces, el tema de cultura es algo importantísimo y por eso pide de que los directivos, ¿no? El órgano de gobierno, la alta dirección y la dirección en general, ¿no? Y los directores, los jefes deben demostrar un compromiso activo, ¿no? O sea, visible, coherente y constante sobre todo este tema, ¿no? Bien. ¿Qué más nos dice? La alta dirección debe fomentar comportamientos que respalden la política antisoborno y el sistema de gestión antisoborno. Debe prevenir y no tolerar comportamientos que comprometan la lucha contra el soborno. Entonces ahí ya nos está diciendo tolerancia tolerancia cero al soborno. ¿Ah? Y eso tiene que ser activo, visible, coherente y constante. ¿Ya? Fíjense que esta norma tiene las cláusulas, ¿no? En la parte final de la norma hay cláusulas donde nos dan lineamientos, orientación de cómo podemos aplicar estos eh, requisitos, ¿no? En la política antisoborno, a ver cómo voy de tiempo, creo que me estoy metiendo mucho en detalles. A ver, en la política antisoborno se mantiene el punto A, B, C, ¿no? En el D hay un pequeño cambio, se retira algo, ¿no? Antes nos decía, proporciona un marco de referencia para el establecimiento, revisión y logro de los objetivos antisoborno, ¿no? En la nueva versión retira la palabra revisión y logro, ¿no? O sea, proporciona un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos antisoborno. Punto. El punto E. Incluye el compromiso de cumplir los requisitos del sistema de gestión antisoborno aplicables. En la nueva versión, incluye el compromiso de cumplir los requisitos aplicables. Punto. Pues estamos hablando del sistema de gestión, pues, ¿no? El punto H, antes nos decía, explique la autoridad y la independencia de la función cumplimiento antisoborno. Ah, acá nos va adelantando algo que ha habido un cambio en el nombre de un personaje importante en ese sistema de gestión. ¿No? La función de cumplimiento antisoborno, ya no se llama la función de cumplimiento antisoborno, de frente se llama la función antisoborno, a secas. Por eso es que en el punto H de la política nos dice que la política debe explicar la autoridad y la independencia de la función antisoborno. ¿Ya? Se captó la idea, ¿no? Se ha retirado la palabra de cumplimiento. De frente, función antisoborno. ¿Qué más? Sigue siendo la necesidad de que la política esté como información disponible, ¿no? Estar disponible como información documentada, perdón. La política, ¿no? Antes nos decía comunicarse en los idiomas apropiados dentro de la organización y a los socios de negocios que presentan más que un riesgo bajo. Bueno, de frente nos dice comunicarse dentro de la organización. La organización tiene que ser capaz de identificar el- los modos en que lo comunica, ¿no? Para eso hay todo un requisito de comunicación, ¿no? Eh, Nos dice estar disponibles a las partes interesadas pertinentes según corresponda.
¿no? Eso lo mantiene igual. Y luego, lo que había retirado, dice, oye, pero había retirado comunicarle a los socios de negocio, sí, sí, lo tiene como una viñeta independiente, ¿no? Dice, comunicarle a los socios de negocio que representen un riesgo de soborno más que bajo. ¿Ya? Si se dan cuenta, antes estaba junto el comunicar en los idiomas apropiados y a los socios de negocio que representan más que un riesgo bajo soborno. Entonces, lo ha querido separar en una viñeta independiente para dejar muy claro, muy visible de que la política antisoborno hay que comunicarlo a aquellos socios de negocio con los cuales se tiene un riesgo más que bajo, ¿no? De soborno. em, roles, responsabilidades y autoridades en la organización. De frente va muy directo, roles, responsabilidades y autoridades, ¿no? Es en el título. En el 531 no hay cambios. En el primer párrafo de la 531 lo hace más directo la redacción, ¿no? La alta dirección debe tener la responsabilidad general de la implementación y el cumplimiento del sistema de gestión antisoborno, tal como se describe en el apartado 512. Bueno, retira todo esto de tal como se describe en el apartado 512, porque era suficiente decir, la alta dirección debe tener responsabilidad general de la implementación y el cumplimiento del sistema de gestión antisoborno. Ya lo había explicado en el apartado 512. Eh, Luego igual sucede con el siguiente párrafo, ¿no? Antes nos dice, la alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes se asignen, se comuniquen dentro y a través de todos los niveles de la organización. Sí, pues eso es obvio, ¿no? Entonces, directo, la alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes se asignen, se comuniquen dentro de la organización. ¿Y por qué están reduciendo cosas? Porque, a ver, lo que la norma en general trata de no ser redundante, ¿no? Porque si tenemos un requisito de comunicación y ahí se debe establecer qué se comunica, a quién se comunica, cuándo se comunica, cómo se comunica, pues la organización lo verá en su requisito de comunicación, ¿no? Entonces trata de ser mucho más específica en la redacción, en los temas de fondo para este capítulo, en este caso del 531 roles y responsabilidades. Igual. Ya cuando encontramos acá en el 531, los directores de cada nivel deben ser responsables de requerir que los requisitos del sistema de gestión antisoborno se apliquen y se cumplan en su departamento o función, ¿no? Por supuesto, ¿no? Cada jefe le pide de que cumplan el sistema de gestión al personal que está a su cargo, ¿no? Entonces, los directores de cada nivel deben ser responsables de requerir que el sistema de gestión antisoborno se aplique y se cumpla en su departamento o función, ¿no? Directo. O sea, lo quitan los requisitos, el sistema de frente y se requerir que el sistema de gestión se aplique. Y luego vuelve a retirar esta frase de si el órgano de gobierno, si existe, no. El órgano de gobierno, la alta dirección y cualquier otro miembro del personal deben ser responsables de entender, cumplir y aplicar el sistema de gestión antisoborno en lo que respecta a su rol en la organización. ¿No? Son cambios pequeños en la redacción. Sigue manteniéndose el mismo sentido de que por más órgano de gobierno que sea, ¿no? o alta dirección, tienen que ser responsables de entender su rol, ¿no? Cuáles son sus responsabilidades con respecto al sistema de gestión antisoborno. La famosa función de cumplimiento antisoborno. Entonces ya lo vimos, ya adelantamos de que ha variado el nombre, ¿no? El primer párrafo en el 532 es el mismo, sin cambios, ¿no? Solo en el título, ¿no? Retiramos la función, pues retiramos la frase de cumplimiento, ahora es función cumplimiento. En el segundo párrafo nos dice, la alta dirección, nos decía, ¿no? La alta dirección puede asignar parte o la totalidad de la función cumplimiento antisoborno a personas externas a la organización. Si lo hace, la alta dirección debe asegurar que el personal específico tenga la responsabilidad y autoridad sobre aquellas partes de la función asignadas externamente, ¿no? Entonces, en la nueva versión nos dice, la alta dirección puede asignar
parte o la totalidad de la función antisoborno. Eso hasta ahí es igual, ¿no? A partes externas a la organización, ¿no? Ustedes ya se han seguido el curso, a algunos le llama la atención, ¿no? ¿Se puede tercerizar la función antisoborno? Sí, perfectamente, siempre ha sido posible. Y esto está explícito en la norma, ¿no? Y ahora lo ha puesto más explícito, creo, ¿no? A partes externas, ¿no? Dice, a personas externas, ¿no? Puede ser partes externas, ¿no? No es el propósito de esta charla explicar los requisitos de la norma, ¿no? Porque acá estamos solo enfocados en los cambios, ¿no? Pero llama la atención a veces cómo puede suceder esto, ¿no? Les doy un caso, ¿ya? Empresas familiares. Empresas familiares, donde el presidente y directorio es el papá fundador, ¿ya? Órgano de gobierno. El gerente general, alta dirección, es su hijo mayor o la hija mayor. Y los demás gerentes de línea son los demás hijos, ¿no? O sobrinos, ¿no? Hijos de sus hermanos, de sus hermanas, ¿ya? Y así van en los niveles. Entonces, donde la órgano de gobierno, la alta dirección, los directivos son familiares, ¿se imaginan un tema de una denuncia, de un tema de una situación de soborno? ¿Se imaginan? Ya, entonces eso se puede tapar, perder, diluir, ¿no? Entonces, empresas serias lo que hacen, dice, ok, acá nos vamos a pelear, acá se van a molestar por solo el proceso de investigación, mejor contratamos una empresa que vea, no sé, una empresa especializada, un estudio de abogados, como quieran, ¿no? Hay diferentes opciones que esta parte externa cumpla la función antisoborno perfectamente, ¿ya? Pero sí darle todo, no, si lo hace, la alta dirección debe asegurar que el personal específico tenga la responsabilidad y autoridad sobre aquellas partes, ¿no? De la función asignadas externamente, ¿no? O sea, quién lo controla también. De acá ya nos pasamos hasta el requisito 6.1, ¿no? 6.1, donde hay precisiones en la redacción, ¿no? Precisiones en la redacción. A ver, para ir ya más directo a los cambios. eh, Al planificar el sistema de gestión antisoborno, la organización debe considerar las cuestiones referidas en el apartado 4.1, el análisis del contexto, ¿no? Y los requisitos referidos en el apartado 4.2, lo que son partes interesadas, y determinar los riesgos identificados en el apartado 4.5, ¿no? La identificación de los riesgos, ¿no? Y oportunidades para mejorar qué es necesario enfrentar con el fin de, ahí viene, asegurar razonablemente que el sistema de gestión puede lograr sus objetivos, prevenir o reducir los efectos no deseados relacionados con la política y objetivos del sistema antisoborno. Bien, en la nueva versión lo que hace es más directo, ¿no? Al planificar el sistema de gestión antisoborno, la organización debe considerar las cuestiones referidas en el apartado 4.1, ¿no? ¿Se acuerdan de las cuestiones internas y externas? Los requisitos referidos en el apartado 4.2, ¿no? Las partes interesadas, y determinar los riesgos y oportunidades que es necesario enfrentar, ¿no? Entonces, no es que evite el 4.5, ¿no? Sino de que él lo está considerando de manera global, ¿no? Los riesgos y oportunidades que es necesario enfrentar con el fin de, ¿no? Asegurar que el sistema de gestión antisoborno puede lograr los resultados previstos, ¿no? Y prevenir o reducir los efectos no deseados, no deseados, ¿ya? En el 6.1, ¿qué más? A ver, la organización debe planificar las acciones para abordar estos riesgos de soborno y oportunidades de mejora. Y lo cambia, la organización debe planificar acciones para abordar estos riesgos y oportunidades. Riesgos y oportunidades, ¿no? ¿Por qué? Porque los temas de oportunidad ya van orientados al tema de mejora, ¿no? Entonces, riesgos y oportunidades del sistema de gestión. Un requisito nuevo. Un requisito nuevo, que esto es bien común en las normas. Uno de los cambios, uno de los enfoques
tomados en cuenta para realizar los cambios, precisiones en esta nueva versión ha sido acercarlo más, facilitar más eh, la integración con otros sistemas de gestión. Y en otros sistemas de gestión queda muy claro la gestión de cambios. La gestión de cambios en ISO 45000, la gestión de cambios en ISO 14000 está muy claramente indicada en estas normas, ¿no? No había esto en la ISO 37001, ¿no? Entonces, lo que nos pide ahora directamente es esto, ¿no? 6.3, requisito nuevo. Cuando la organización determine la necesidad de realizar cambios en el sistema de gestión antisoborno, los cambios se deben llevar a cabo de forma planificada. ¿Ya? Entonces, ¿qué cambios podemos implementar? No lo sé, pues qué cambios. Hemos crecido como empresa y nuestra operación que tenemos solo en Lima, vamos a tener el mismo sistema de gestión, pero a nuestra operación en Pucallpa, en Arequipa. Ok, entonces, ¿qué va a variar dentro de nuestro sistema de gestión antisoborno? ¿No? Van a ser las mismas responsabilidades, van a haber nuevas responsabilidades. Por supuesto que hay que capacitar al personal, habrá que modificar algún procedimiento por ahí. Entonces, todo este tipo de cosas tiene que estar planificado, ¿no? Eso es lo que nos pide, ¿no? Y nos introduce pues también algunas llamadas hacia la sección del anexo, ¿no? El anexo A tiene diferentes puntos, son lineamientos que no son normativos, son lineamientos para cómo entender este requisito, ¿no? Donde ha habido un reacomodo de requisitos, ¿no? Los ha dividido de manera distinta es en el requisito 7.3, ¿no? Ya vimos de que había un nuevo requisito de la cultura antisoborno, ¿no es cierto? En este requisito de cultura antisoborno está íntimamente ligado al tema de conciencia y formación. Y lo que ha hecho es redistribuir un poco los requisitos para marcar la diferencia, pero en esencia siguen siendo los mismos. Veamos un poco, ¿no? Antes teníamos 7.3 conciencia y formación, ¿no? Entonces, nos decía, pues, ¿no? La organización debe facilitar la toma de conciencia y la formación antisoborno adecuada y apropiada para el personal. Dicha formación debe abordar las siguientes cuestiones en la medida que sean adecuados, teniendo en cuenta los resultados de la evaluación de riesgo de soborno, ¿no? Solo recordar que el riesgo de soborno se sigue manteniendo, ¿no? Este riesgo de soborno nos va a permitir ubicar en qué áreas, actividades, procesos se presentan los sobornos, de qué forma, ¿no? Entonces, ahí nos establecía el tema de la política, los procedimientos, el sistema de gestión y su deber de cumplir con ellos, ¿no? La toma de conciencia, ¿no? La toma de conciencia en el riesgo de soborno y el daño que puede resultar del soborno para ellos y para la organización. A eso se refiere la toma de conciencia e información. Bueno, ahora lo subdivide, si se dan cuenta, ¿no? De 7.3, ahora hay un 7.3.1 y habla de conciencia del personal. Y lo que hace es, el personal debe tener en cuenta la política, los procedimientos, el sistema de gestión antisoborno y su deber de cumplirlos, ¿no? O sea, sigue siendo similar a la, ¿no? El B, su contribución a la eficacia del sistema de gestión antisoborno, incluidos los beneficios de un mejor desempeño antisoborno y de informar sobre sospechas de soborno, ¿no? Bien, entonces este tema lo reordena, porque esto en realidad tampoco es nuevo, la contribución a la eficacia del sistema de gestión, ¿no? Entonces antes teníamos A, B, C, D, E, ¿no? Entonces ahora en la nueva versión hay un 7.3.1 con el A, que es el mismo, este B de la contribución, ¿no? Estaba en el punto F. A ver, de repente los voy a marear, pero a ver, solo... Voy a resaltar, voy a salir de la presentación, acá del modo presentación. ¿Ven este de acá? ¿Ven este punto B? Su contribución, ay, perdón.
Su contribución a la eficacia del sistema de gestión, ¿no? Ya, esto es en la nueva versión. ¿Esto es un requisito nuevo? No, señores, no es un requisito nuevo. Esto estaba, su contribución a la eficacia del sistema de gestión, ¿no? Con lo que quiero decir es que se ha reordenado. Antes estaba en el punto F, ahora está en el punto B, ¿no? De la nueva versión. Y así, ¿no? O sea, lo que he hecho es redistribuir los requisitos, ¿no? Para dar una secuencia que en la práctica sí es útil, ¿no? Porque eh, en la práctica, cuando se implementa esto, no es que tengamos que pedirle que se aprendan de memoria la política antisoborno, ¿no es cierto? No es una obligación, ¿no? Por eso es que ya los auditores pocas veces preguntan, dígame usted, la política, ¿de qué trata la política? ¿No? Porque todo el mundo le va a responder, bueno, es que no se permite, no se tolera el soborno, ¿no? Listo. Y como no hay que saberse la memoria, ahí está, ¿no? Pero más importante es el punto B, quizás, ¿no? Para confirmar que lo han entendido, ¿no? ¿De qué manera su trabajo... Yo trabajo en almacén. ¿De qué manera su trabajo en almacén contribuye a la eficacia del sistema de gestión antisoborno? ¿No? Porque eso requiere que el personal haya tomado conciencia de cómo trabajando en almacén, ¿no? Se puede presentar el soborno en su posición de trabajo. Fíjense, ¿no? Todo lo que esto trae, ¿no? Y al tener conocimiento de ello, cómo puede prevenir, detectar o enfrentar, denunciar ese tipo de situaciones de soborno, ¿no? Y entonces lo que hace es redistribuir, ¿no? Implicaciones de no cumplir con el requisito del sistema de gestión, los procedimientos del sistema de gestión antisoborno y su deber de cumplirlo, los beneficios de informar sobre la sospecha de soborno, ¿no? Esto creo que sí es nuevo, ¿no? Hay algunas cosas que son nuevas, ¿no? Pero que van siempre en la línea de reforzar el tema de conciencia, ¿no? Los beneficios de informar sobre sospecha de soborno, cómo y quién puede informar sobre cualquier inquietud, ¿no? La organización debe conservar información documentada sobre el programa de concientización y cuándo y a quién se proporcionó. Entonces acá también nos deja muy claro información documentada sobre el programa de concientización y cuándo y a quién se proporcionó. Ojo, ¿no? Están tomando conciencia de que y a quién se proporcionó. No, no es solo que, en el mes de abril di una charla, ¿no? Y que dirigida al todo el personal, sí, a todo el personal, sí, pero identifícame, ¿a quién se proporcionó? Cuando dices todo el personal es bastante genérico, ¿no? Dámelo más específico. El 732, mire, se desagrega, ¿no? Antes era solo 73, ahora hay un 732, ¿no? Porque, a ver, el 731 es conciencia del personal, ¿no? Y el 732 es capacitación del personal. ¿Bien? ¿Están entendiendo un poco la diferencia, no? La concientización del personal y la capacitación del personal. Esto es un requisito, esto con el nombre es un requisito nuevo, ¿no? ¿Qué nos dice? La organización debe proporcionar al personal una formación adecuada y apropiada en materia de lucha contra el soborno. Dicha formación debe abordar las siguientes cuestiones, según corresponda, teniendo en cuenta los resultados de la evaluación de riesgos de soborno, ¿no? Que se ven en el requisito 4.5, ¿no? Las políticas y procedimientos aplicables, el riesgo de soborno y el daño que puede ocasionar a los empleados y a la organización, ¿no? Entonces, fíjese en el interés de desagregar en el tema de conciencia y el de capacitación. ¿Ya? ¿Qué más nos dice en capacitación? La organización debe conservar información documentada sobre los procedimientos de formación, el contenido de la formación y cuándo y a quién se proporcionó. ¿Ya? Las acciones aplicables pueden incluir, por ejemplo, la provisión de formación, la tutoría o la reasignación del personal o socios de negocio o la contratación de los mismos, ¿no? Entonces, este es un tema relevante, ¿no? El tema de la concientización y el tema de la capacitación. Lo ha desagregado, ¿no? Porque fíjense que
el énfasis acá ponen, ¿dónde está acá me estoy, perdóname, me estoy mareando acá. Formación adecuada, las cuestiones que según corresponde a las políticas, el riesgo de soborno puede ocasionar a los empleados y a la organización, las circunstancias en las que puede producirse un soborno en relación con sus funciones y cómo reconocer dichas circunstancias, ¿ya? Cómo reconocer y responder a las solicitudes de ofertas de soborno u ofertas de soborno, cómo pueden ayudar a prevenir y evitar el soborno y conocer los principales indicadores de riesgo de soborno, información sobre capacitación y los recursos disponibles, ¿no? Y la organización debe conservar información documentada sobre los procedimientos de formación y el contenido de la formación y cuándo y a quién se proporcionó. Entonces, no sé si se están dando cuenta que al leer los requisitos, esto es una información genérica, ¿no? Que es buena práctica, ¿no? Es buena práctica mantener motivado al personal, hacerles presente que existe un sistema de gestión antisoborno, ¿no? Pero cuando ya se entra al requisito 4.2, perdón, 732, perdón, ya es algo mucho más concreto, mucho más específico, ya no es un tema de concientización, sino es un tema mucho más operativo, ¿no? ¿No? Mucho más operativo, ¿no? Por ejemplo, el punto C. El punto C ya no es un tema de concientización, sino específicamente, yo trabajo en almacén, ¿ok? ¿En qué circunstancias trabajando en almacén puede producirse un soborno? ¿No? Y cómo te das cuenta, ¿no? ¿Listo? Eh, ¿Cómo pueden prevenir y evitar el soborno? ¿Ya? Entonces, si bien hay cosas que pueden ser generales, ¿no? Que pueden entrar dentro del ámbito de la concientización, la norma ya lo distingue con los temas de capacitación, ¿ya? Y por eso es que nos pide que el contenido de la formación debe estar como información documentada, señores, ¿ya? Otro tema más. Entonces, ¿se acuerdan que les había dicho que solo antes se llamaba 7.3? ¿No? Ahora hay un 733 porque él ha desagregado en concientización, en capacitación y también habla más directamente en capacitación de los socios de negocio, que también estaba el elemento, ¿no? Porque fíjense en la versión anterior. La organización debe mantener información documentada sobre los procedimientos de formación, el contenido. Ah, no, perdón, lo vimos en. Esto también está en la nueva versión, ¿ya? Pero acá el tema de los socios de negocio los ha hecho específicos, ¿no? ¿Qué nos dice? Teniendo en cuenta los riesgos de soborno identificados en el apartado 4.5, ¿no? La organización también debe implementar procedimientos que aborden la capacitación antisoborno para los socios de negocio, porque estamos tercerizando cosas, ¿no? Tenemos proveedores importantes, ¿no? Tenemos socios de negocio, ¿no? Nos hemos consorciado con alguna organización para brindar un servicio, elaborar un producto, ¿no? Entonces, eh, estos socios de negocio que actúen en su nombre o en su beneficio y que pueden representar un riesgo de soborno más que bajo para la organización. Estos procedimientos deben identificar a los socios de negocio para lo que es necesaria dicha capacitación, su contenido y los medios por los cuales se debe proporcionar la capacitación. Ya, entonces ya nos deja claro el tema de la capacitación. Teniendo en cuenta, perdón, esto está repetido, ¿no? Teniendo en cuenta, sí, disculpen, esto está repetido, esta parte. Y nos sigue desagregando el tema de concientización, capacitación. Fíjense, el 734 programas de sensibilización y formación. El personal debe recibir capacitación y sensibilización contra el soborno desde el momento en que comience a trabajar y a intervalos planificados que determine la organización, según corresponda a sus funciones, los riesgos de soborno a los que esté expuesto y cualquier cambio en las circunstancias. Los programas de capacitación y sensibilización se actualizarán a intervalos planificados según sea necesario
para reflejar una nueva información pertinente, ¿no? Entonces ya lo deja más marcado, ¿no? O sea, a ver, dime tus programas de concientización, sensibilización, dime tus programas de formación. Ya entrando al tema de control de la documentación, ¿no? El requisito 7.5, creación y actualización. Ahora, ha habido un cambio simplemente en el título, ¿no? Creación y actualización de información documentada. Por lo demás, todos los elementos de este requisito 7.2 se mantienen. En 8.1, el primer párrafo se mantiene. En el segundo párrafo ha hecho algunas precisiones, ¿no? Antes nos decía, la organización debe asegurarse que los procesos contratados externamente estén controlados. Ahora nos dice, la organización debe asegurarse que los procesos, productos o servicios proporcionados externamente que sean relevantes para el sistema de gestión antisobornos estén controlados. ¿Ya? Ha hecho una precisión, aquello que está controlado, procesos contratados externamente. O sea, son los procesos de productos y servicios proporcionados externamente. En realidad no es es un tema que todo el tema de los proveedores tenemos que tratarlo, ¿no? A eso se refiere. 8.9, planteamiento de inquietudes. Ningún cambio, solo que ¿se acuerdan de las normas que vimos de la familia ISO 37001? Perdón, de la familia ISO 37000. Ya nos llama a, oye, por si acaso, para todo lo que es el planteamiento de inquietudes, hay una norma que se llama la 37002, ¿ah? Eso es lo que nos indica como un agregado en esta nueva versión. O sea, va incorporando ya las normas que se han creado dentro de la familia ISO 37000. Investigar y abordar el soborno. Ah, por si acaso, también hay una especificación técnica llamada la ISO 37008 que trata sobre cómo, lineamientos para cómo investigar el tema del soborno. Pero todo el contenido sigue igual. En 9.1, seguimiento, medición, análisis y evaluación. El punto A se mantiene. El punto B lo retira. ¿Quién es responsable del seguimiento? Lo retira, ¿no? El punto C, ¿no? Ahora es el nuevo punto B, ¿no? Y el punto D ahora es el nuevo punto C. O sea, retira quién es el responsable del seguimiento. ¿Ya? Entonces, porque la propia organización pues tiene que organizarse en sus planes, ¿no? En sus objetivos, y ahí está implícito de quién es el responsable del seguimiento. ¿No? El punto E se mantiene. El punto a quién y cómo se debe reportar dicha información, lo retira. Y luego en el siguiente párrafo va más directo, ¿no? Se debe conservar información documentada apropiada como evidencia de los resultados. Ya. Y la organización debe evaluar el desempeño antisoborno y la eficacia del sistema de gestión antisoborno, ¿no? Entonces, nos ha retirado el tema de eficiencia, ¿no? O sea, va a la eficacia, ¿ya? Porque acá, uff, esto fue en mi experiencia ya como auditor del sistema de gestión antisoborno, ¿no? Este tema de eficiencia se complicaron bastante las organizaciones, ¿no? Eficiencia es el uso racional de los recursos, ¿no? Entonces, en ese uso racional de los recursos, una de las maneras de medir eficiencia es cuántas horas se han dedicado, ¿no? Para mejorar, para reducir los riesgos de soborno, ¿no? Cuántas de capacitación, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, medir los recursos que se han utilizado es necesario para ver la eficiencia, ¿no? Y eso era complicado, complicado, ¿no? Y en realidad lo que busca el sistema es de que se alcancen los resultados previstos, ¿no? Porque eficiencia es un indicador de productividad. ¿Qué tan productivos son tus mecanismos de control? ¿No?
Cuando la norma lo que se enfoca es en qué tan eficaces, qué tanto están logrando los objetivos que se esperaba de tu sistema de gestión, ¿no? Se retira el tema de eficiencia del sistema de gestión. En el 921 nos habla de, véase la cláusula A16 para obtener información, ¿no? El punto 922 programa de auditoría, mm, ya retira la palabra competentes, ¿no? Nos dice de frente seleccionar los auditores y llevar a cabo auditorías para asegurarse de la objetividad y la imparcialidad del proceso de auditoría. ¿Se limpia las manos la norma de la competencia de los auditores? Es un riesgo. ¿Se acuerdan de la valoración de los riesgos del sistema de gestión? Es un riesgo que asume la organización, ¿no? Que debe abordar y cómo lo controla, ¿no? En el punto antes hablaba, asegurarse que los resultados de las auditorías se informan a la dirección pertinente, a los niveles de dirección pertinentes, a la función de cumplimiento antisoborno, a la alta dirección y cuando sea apropiado al órgano de gobierno, si existe. Bueno, ya sabemos de que ya no se llama función de cumplimiento, retira esa frase, ya también del órgano de gobierno si existe lo retira y también retira a los niveles de dirección pertinentes, de tal manera que queda como asegurarse que los resultados de las auditorías se informan a la dirección pertinente, a la ¿no? Se informan a la dirección pertinente, a la función antisoborno, a la alta dirección y cuando sea aplicada, apropiado, al órgano de gobierno, ¿no? Simplifica la redacción. Y bueno, ya centrándome, y ya para que estoy con el tiempo encima, yendo ya a los cambios en 923 crea un subtítulo, ¿no? El 923 no había un título, le agrega un título, procedimientos, controles y sistemas de auditoría, ¿no? O sea, el 923 desarrollaba los mismos temas, pero ahora le puso un título, procedimientos, controles y sistemas de auditoría. ¿Ya? Sigue teniendo el mismo contenido. Solo en el punto C, antes decía, falta por parte de los socios de negocios de cumplir con los requisitos de antisoborno aplicables de la organización, ¿no? Ahora, incumplimiento por parte de los socios de negocio de los requisitos de antisoborno aplicables de la organización, ¿no? Es una precisión en la redacción. Y nada más en el requisito 923. 924 se le agrega un título y se pone objetividad e imparcialidad, ¿no? Y que nos dice, para asegurar la objetividad e imparcialidad de estos programas de auditoría, la organización debe asegurarse de que estas auditorías sean realizadas por una de las siguientes personas, ¿no? O sea, es una redacción un poco más específica y luego se mantiene, ¿no? Una función independiente o personal establecido o designado para este proceso. La función antisoborno ya no es función cumplimiento antisoborno, ¿no? La función antisoborno, a menos que el alcance de la auditoría incluya una evaluación del propio sistema de gestión antisoborno o un trabajo similar para el que la función de cumplimiento antisoborno sea responsable. O sea, no se puede auditar su propio trabajo, la función antisoborno. Y precisiones con cuanto al contenido, ¿no? El personal adecuado de un departamento de función distinto, ¿no? Un tercero apropiado, un grupo que comprenda cualquier A y D, esto se mantiene igual, se mantiene igual. La organización debe asegurarse que ningún auditor audite su propia área de trabajo. Listo, es igual, ¿no? En el 931 ahí ha habido cambios, como verán, a ver, las flechas, en realidad es un reacomodo de requisitos, ¿no? Un reacomodo de requisitos. Habían cosas que estaban en revisión por la dirección y en el órgano de gobierno los ha juntado en una sola, ¿no? Y ha hecho una distribución distinta. A ver, veamos, vamos directamente cómo queda, ¿ya? ¿Cómo queda? Antes decía, la alta dirección debe revisar el sistema de gestión antisoborno de la organización en intervalos planificados para asegurarse su conveniencia, adecuación y eficacia continua. Ahora tiene dos párrafos.
La alta dirección debe revisar el sistema de gestión antisoborno de la organización a intervalos planificados para asegurarse su conveniencia, adecuación y eficacia continua. Lo mismo. Pero en ese mismo numeral de generalidades le incorpora la parte de órgano de gobierno. El órgano de gobierno se debe encargar de examinar la implementación del sistema de gestión antisoborno por parte de la alta dirección a intervalos planificados con base en la información proporcionada por la alta dirección y por la función antisoborno y cualquier otra información que el órgano de gobierno puede solicitar u obtener. Entonces, lo ha juntado y ha agregado un poco más de explicación sobre ello, ¿no? El- Ahora hay un numeral 932 de entradas de la revisión por la dirección, ¿no? Esto es para hacerlo alinearlo más con otras normas del sistema de gestión, ¿no? Entonces, ¿qué se debe incluir? Los puntos A y B son iguales. En el punto C, cambios en las necesidades y expectativas de las partes interesadas que sean relevantes para el sistema de gestión antisoborno ha sido incorporado, ¿no? En las partes de oportunidades de mejora, es una reducción, sí, es una reducción de texto que es mucho más específico. Antes nos decía las oportunidades de mejora continua del sistema de gestión antisoborno que se mencionan en el apartado 10.2. Ahora de frente, las oportunidades de mejora continua. Punto. ¿No? La revisión por el órgano de gobierno, ya lo vimos que eso está dentro de generalidades, ¿no? O sea, este tema de órgano de gobierno lo ha incluido en generalidades, ¿no? Se entendió, ¿no? Por favor, todo este tema debe estar incorporado, ahora está incorporado en la parte de generalidades cuando habla que el órgano de gobierno se va a encargar de examinar la implementación del sistema de gestión antisoborno por parte de la alta dirección a intervalos planificados, ¿no? Lo que sí, insisto, por hacerlo similar a otras normas del sistema de gestión, ahora lo ha desagregado en 933 resultados de la revisión por la dirección, ¿no? Entonces, los resultados de la revisión de la gestión incluirán decisiones relacionadas con las oportunidades de mejora continua y cualquier necesidad de cambios en el sistema de gestión antisoborno. Se dispondrá de información documentada como prueba de los resultados de las revisiones de la dirección. Se informará al órgano de gobierno de un resumen de los resultados de la revisión de la alta dirección, ¿no? Entonces, nos desagrega con un poco más de, no sé si detalles, ¿no? Un poco más específico que eh, producto de la revisión por la dirección, ¿no? Tienen que haber decisiones, ¿no? Esas decisiones, esas oportunidades de mejora, los cambios, ¿no? Para que se informen al órgano de gobierno, ¿no? Y luego se pongan en marcha, por supuesto. Ya no se llama función de cumplimiento antisoborno, se llama la función, bueno, varía, ¿no? La revisión por la función antisoborno, ¿no? Acá hay un error. No, perdón, disculpen, acá quiero salir. Ya, en la nota nos decía la frecuencia de tales informes de la función antisoborno depende de los requisitos de la organización, pero se recomienda que sean al menos una vez al año, ¿no? Es una recomendación. Ahora, la frecuencia de tales informes depende de la estructura y las necesidades de la organización. Pum, deja de dar recomendaciones, ¿no? Depende del tamaño, complejidad de la organización, sus necesidades. Y luego, ya, también hay un reacomodo en los requisitos en la sección 10, ¿no? Ese reacomodo, en realidad, no es que exista cambios en esta sección del requisito 10 de no conformidades y acciones correctivas, ¿ya? Y bueno, ya los cambios en los anexos, antes había una norma de cumplimiento que estaba con la ISO 19600. Esta norma ha sido ya derogada.
¿no? Y esta ha sido reemplazada por la ISO 37301, lo que vimos que es parte de la familia de las normas de cumplimiento, de compliance, ¿no? La sección de razonable y proporcional ahora habla sobre el sistema de gestión antisoborno, ¿ya? Eh, agrega el tema de la cultura antisoborno, ¿no? De cómo la organización debe administrar, implementar, promover el tema de la cultura, ¿no? Eh, en conflictos de intereses, ¿no? Se agrega toda la parte que ya estaba mencionada, A, B, se agrega C, D, ¿no? Hay mayor detalles sobre el tema de conflictos de interés. En tema de controles financieros, ¿no? Nos agrega esto de los controles financieros antisobornos bien diseñados, actúan como controles y equilibrios para disuadir el comportamiento indebido al aumentar la probabilidad de detección y capturar información para permitir la investigación. En realidad son eh, explicaciones del concepto de lo que es un control financiero, ¿no? Y bueno, ya me he excedido el tiempo. A ver, ¿cuáles serían los pasos para la migración Ingeniero de esta Aldo, versión? es Sí. hasta las 9:30 la charla, no se preocupe, todavía hay tiempo. Hasta Ah, las ya, nueve ya. y Yo media. pensé que había excedido el tiempo. Gracias. Sí. Ok, Invito también a los participantes a que vayan alistando sus preguntas para hacerla al ingeniero Aldo. ok, gracias. Entonces me das un poco de tranquilidad. Muy bien. Entonces, a ver, algunas cosas, ¿ya? Eh, si ustedes tienen ya una certificación ISO 37001, hay que esperar la comunicación de su empresa certificadora para que les indique qué plazo tienen para migrar a la nueva versión. ¿Ya? La empresa, aquellos que están certificados, esperen la comunicación de su empresa certificadora. Si no lo han recibido todavía, es porque las empresas certificadoras que están acreditadas, ¿no? Aquellas que han sido evaluadas con la norma ISO 17021, parte uno, ¿no? eh, todas las organizaciones de certificación acreditadas van a estar asociadas a IAF, al Foro Internacional de Acreditación. Entonces, el IAF da lineamientos globales en todo el mundo para establecer los plazos de migración. A la fecha, el IAF no ha emitido un documento donde diga que la migración será en 2 años o en 3 años, ¿ya? Los cambios que acabamos de explicar, si bien lo hemos hecho rápido, verán que no son cambios, prácticamente no hay cambios de fondo, ¿no? Son reacomodo de los requisitos, mejora en la redacción para ser más específicos, pero como elementos nuevos, inclusive cuando vimos el requisito 7.3, donde se ha desagregado con mayor detalle lo que es la sensibilización, capacitación a los socios de negocio, ¿no? Y la necesidad de tener programas de sensibilización y programas de capacitación, ¿no? En realidad no es un cambio de fondo, porque siempre se ha hecho sensibilización, siempre se ha hecho capacitación, ¿no? Eh, los cambios no son, digamos, complicados de poner en marcha. Estamos esperando que IAF indique si la migración será en 2 años o en 3 años. ¿Esto qué significa? Si yo ya estoy certificado, continuarán mis auditorías con la versión vigente. Y si dicen que son en 2 años, el seguimiento que me toca de acá a 2 años ya tendría que ser lo último con la nueva versión, ¿no? En algunos casos han dado, IAF da 3 años para que las organizaciones migren a su nueva versión, ¿no? A la nueva versión. Eso está por recibir la información del IAF. No se preocupen aquellos que están certificados, ¿no? Y aquellos que recién lo están implementando, pues no se preocupen ya. Las organizaciones, las empresas certificadoras, ya todas han seguido su curso de capacitación interna a sus auditores y ya están calificados con luego de esa charla interna que ellos tienen para auditar y certificar en la nueva versión. O sea, la nueva versión, seguro que ya sus empresas certificadoras de elección ya están
habilitada porque han tenido un proceso de capacitación interno por sus auditores, ¿no? Entonces, veamos un poco el tema de la migración, lineamientos, ¿no? Lineamientos, ¿no? Eh, bueno, entonces el paso uno es comunicar y capacitar sobre los cambios al personal con las responsabilidades sobre el sistema de gestión antisoborno, ¿no? Entonces, ustedes han visto en esta sesión que es bastante rápida, ¿no? Los cambios que están habiendo de una versión a la otra, ¿no? Ya les comenté de que inclusive la versión en español todavía se va a iniciar el proceso de traducción, ¿no? Pero los cambios, reitero, no son muy grandes, ¿no? Entonces, ya ustedes tienen conocimiento de cuáles son esos cambios y tienen que informarlo a quienes están dentro de la organización y que tienen responsabilidad de mantener, actualizar el sistema de gestión antisoborno, ¿no? ¿Se acuerdan del requisito 6.3? A ver, si no se acuerdan, ese sí es un requisito nuevo, ¿ya? Pero es un nuevo en la 37.001, no es nuevo en estas normas del sistema de gestión. Le dije de que esto es muy relevante en normas como el ISO 14.000, el ISO 45.000. ¿Se acuerdan? Planificación de los cambios. Cuando la organización determine la necesidad de realizar cambios en el sistema de gestión antisoborno, ¿no vamos a cambiar de la versión 2016 a la 2025? Ya, eso es, pues, ¿no? Deben llevarse de manera planificada. ¿Ok? Entonces, tenemos que hacer pues un plan de acción, como, como digamos, un plan de migración, ¿no? ¿Qué se va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? ¿Cuándo lo va a hacer? ¿No? O sea, a ver, paso uno probablemente es esto, ¿no? El de capacitarse para los cambios. Ya lo están haciendo en este momento, ¿no? Paso dos, identificar cuáles son los documentos que podrían ser afectados por esta nueva versión. De repente no teníamos muy separado o no sabíamos diferenciar entre lo que era un programa de sensibilización y un programa de capacitación, hasta quizás haya que dejarlo mucho más claro, ¿no? Habrá que cambiar los nombres de algunos documentos donde antes decía la función cumplimiento antisoborno, ahora se llama función, ¿cómo se llama? Antisoborno, ¿no es cierto? Entonces hay esos cambios documentarios, si quieren, ¿no? Eh, identificarlos y ponerlos en marcha. Por eso es el definir el plan de acción, ¿ya? Y eso y con eso ya sí estaría cumpliendo el requisito 6.3, porque si lo hacemos sin establecer algo ordenado, algo planificado, puedo tener una no conformidad contra este requisito, ¿no? Hay que ponerlos en marcha, ¿no? Desde el paso 3 es poner en marcha lo que está establecido en ese plan de migración, ¿no? Eh, si ya estamos certificados, entonces, y queremos que en las visitas de seguimiento, porque el IAF nos da plazos máximos de migración, ¿ya? Entonces, nosotros queremos migrar antes de los 2 años, antes de los 3 años, de repente nuestro seguimiento nos toca, voy a dar un ejemplo, me toca en octubre mi seguimiento de certificación, implemento todos estos cambios, ¿no? Y quiero que en mi seguimiento de octubre ya tener que me reconozca mi empresa certificadora que he migrado a la versión del 2025. Ah, ya, entonces tengo que establecer mi auditoría interna, pero eso ya auditoría interna la haré con la nueva versión, ¿no? O sea, teniendo en cuenta todo esto que hay, estos cambios pequeños si quieren, pero los confirmaré en la auditoría interna. Y con esos datos realizar la revisión, ¿no? Por la dirección, el órgano de gobierno y la función antisoborno. Entonces, con esto ya estaré en condiciones de poder demostrar que he migrado a la nueva versión del 2025, ¿no? Entonces, como les ofrecimos, esto era una, una- un esquema, ¿no? De lineamiento a considerar para la migración a la nueva versión de la norma ISO 37001. Patricia, Sí, ingeniero. Muchas gracias por la ponencia. Estimados participantes, ¿tendrán consultas para que el ingeniero Sarmiento pueda absolverlas? Los invitamos a que aperturen sus micrófonos y realicen su consulta.
Bien. Creo que todo está claro, no hay consultas por parte de los participantes. Bien, yo quiero agradecerle a todos los participantes que se han dado cita el día de hoy y quiero aprovechar estos últimos minutos para recapitular lo que dijo el ingeniero Sarmiento al inicio de la charla, ¿no? En este tiempo corto de 2 horas es imposible abordar toda la norma ISO 37001. Es por ello que el día de hoy yo quiero compartir con ustedes el pre-lanzamiento de un curso completo que va a ser lanzado en los próximos días en nuestras redes sociales. Ingeniero, por favor, si me permite, para poder compartir. Gracias. Bien. Este es el curso completo en gestión antisoborno que incluye la ISO 37001 en la versión 2025, incluye también la ley 30424 y auditor interno. Este curso de especialización está compuesto por 3 módulos. El primer módulo es interpretación e implementación de la norma ISO 37001 y los requisitos con orientación para su uso. Es de 12 horas. El segundo módulo se va a abordar la implementación y funcionamiento del modelo de prevención. Ley 30424, el reglamento y modificatorias. Este módulo tiene una duración de 3 horas. Y el último módulo es de auditor interno ISO 37001, cuya duración es de 15 horas. Aquí podemos ver rápidamente el detalle de cada módulo. En el primer módulo, como se va a abordar la interpretación e implementación de la ISO 37001, se va a abordar todo el contenido de la norma y también se van a abordar talleres prácticos para todos los participantes. En el módulo 2 se van a abordar definiciones, la ley 30424, la implementación y funcionamiento del modelo de prevención, implementación y funcionamiento del modelo de prevención en caso de micro, pequeñas y medianas empresas, y también se va a abordar la debida diligencia. En el módulo 3, auditor interno, se van a abordar términos y definiciones de las auditorías, los tipos de auditorías. Se va a abordar también la norma ISO 19011, principios de auditoría, programa de auditoría, planificación de auditorías, cómo se deben realizar la preparación de una auditoría interna, la ejecución de esta auditoría interna, cómo se debe elaborar un informe de auditoría interna, el seguimiento a las no conformidades y cómo definir las competencias de evaluación de los auditores, ¿no? Y también van a haber talleres. Este curso ha sido diseñado para toda aquella persona que es responsable de sistemas de gestión antisoborno, auditores internos o externos en antisoborno, consultores y asesores en antisoborno, gestores de cumplimiento y riesgos, organizaciones que se encuentran certificadas con la ISO 37001 en la versión 2016 y que requieren la migración, o también empresas que están en proceso de certificación, ¿no? Y también va dirigido a aquellos profesionales que tienen miras de ocupar un puesto en entidades públicas, ¿no? Porque ahí siempre los requisitos es conocer la ISO 37001 y también la ley 30424. Los objetivos de este curso es brindarle a los estudiantes, primero que nada, los conocimientos de cómo interpretar e implementar la ISO 37001 en la versión, uy, acá ha habido un error, es la 2025. Luego, el modelo de prevención según la ley 30424, su reglamento y modificatorias, y los pasos a seguir para programar, planificar y ejecutar una auditoría interna ISO 37001. Y el otro objetivo es que ustedes desarrollen habilidades necesarias para poder implementar, mantener y realizar auditorías internas ISO 37001 en organizaciones públicas y privadas. En cuanto a nuestros expositores, va a estar a cargo el módulo 1 y el módulo 2 a cargo del ingeniero
Javier Hurtado Terranova. Él es auditor líder en ISO 37001 en diversas empresas certificadoras nacionales. Tiene más de 15 años de experiencia implementando, capacitando y auditando diversas normas ISO. Es auditor líder en la certificadora ICO. Y también nos acompaña en el tercer módulo el ingeniero Aldo Sarmiento. Él es auditor líder para la ISO 37001 en diversas empresas certificadoras internacionales. Tiene más de 30 años de experiencia capacitando y auditando diversas normas ISO y es evaluador líder del INACAI. Aquí está mayor detalle el contenido de cada módulo, ¿no? El primer módulo, interpretación e implementación de la ISO 37001. Son 4 fechas, los horarios es de 7 a 10 de la noche, son los martes y jueves. Damos inicio el día 10 de junio y módulo 1, módulo 2 a cargo del ingeniero Javier Hurtado. El módulo 2 es la fecha el 24 de junio. Y el módulo 3, auditor interno ISO 37001, es de 5 fechas, inicia el 1 de julio y termina el 15 de julio. En cuanto a la inversión, el módulo 1 y el módulo 2, entre ambos son 15 horas cronológicas, está cotizado en 350 soles. Y el módulo 3, auditor interno, está cotizado en 400 soles. Este curso de especialización va a ser lanzado en los próximos días por nuestras redes sociales en un costo de 750 soles. ¿Sí? Pero el día de hoy estamos en pre-lanzamiento y lo tenemos a 550 soles para los que han participado en esta charla el día de hoy y separen su vacante. Bien, ¿cómo separo mi vacante? Primero que nada, se les va a compartir un enlace en el cual se pueden registrar y ya el día de mañana podrían realizar una transferencia mínima de 100 soles para reservar su vacante. Sí, se les va a compartir a los que estén interesados la cuenta corriente en la cual se pueden realizar la transferencia de un monto mínimo de 100 soles y la diferencia ya la pueden realizar a fin de mes. Bien, eso sería todo por mi parte. No sin antes compartirles el enlace para los que estén interesados para que se registren y separen su vacante y puedan aprovechar este descuento que se está otorgando por el día de hoy, ya que estamos en pre-lanzamiento. Bien, muchas gracias. Eso sería todo por mi parte. Pablo, por favor, si podría dar precisiones para los participantes que han solicitado su certificado.